Dios te bendiga, Dios te guarde, te llene de su gracia y de su favor. Dios bendiga tu casa, proteja toda tu familia y prospere la obra de tus manos. Gracias a Dios que nos permite tener este momento para reflexionar en su palabra, para permitir que su consejo ministre nuestro corazón. En esta ocasión quiero compartir contigo un versículo que está en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 27, donde dice: Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Debemos tener presente que cuando se trata de obedecer al Señor, o de hacer su voluntad, o de cumplir con algo que el Señor nos delega, muchas veces luchamos con diversas situaciones en cuanto a nuestra dignidad, en cuanto a nuestra preparación para hacer las cosas del Señor. Y en la Biblia podemos ver que muchos de aquellos que Dios llamó tuvieron que enfrentar también esa lucha en su corazón. En la Biblia podemos ver varios ejemplos, como el de Moisés, quien se negó varias veces al llamado de Dios. Lo mismo le sucedió a Jeremías y también a Gedeón. Y esta lucha se da porque consideramos que no somos lo suficientemente santos o maduros o espirituales para servir a Dios. Pero en realidad no se trata de cuán bueno soy, sino de cuán poderoso es Dios para hacer grandes cosas con el corazón que se dispone. Con frecuencia nosotros también pensamos que las bendiciones de Dios vienen sobre nuestra vida debido a que cumplimos una serie de requisitos, pero la verdad es que prevalece el principio de la bondad de Dios. Dios nos protege, nos guarda, nos bendice, nos prospera, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, porque en esencia el Señor nos ama. Debemos también considerar en este momento un caso en particular, uno de los discípulos del Señor Jesús, el apóstol Pedro. La Biblia nos enseña que él era de la región de Galilea, un territorio distante de Jerusalén, cuyos habitantes no eran de raza hebrea pura, y una zona con poca escolaridad y educación. Por lo tanto, Pedro no tenía la mejor capacitación o conocimiento. Además, Pedro era también un pescador. Él no era sacerdote, tampoco era un escriba ni era docto en la ley, tampoco era auxiliar en la sinagoga. Y cuando consideramos su carácter, era un hombre inconstante e impulsivo en sus decisiones. Pero a pesar de todas estas deficiencias o debilidades, aún así, Jesús lo llamó a ser uno de los 12 apóstoles del Cordero para la gloria de su nombre. Por eso podemos recordar aquí lo que el versículo que inicialmente le cité dice: Dios escogió lo débil para avergonzar a lo fuerte y lo necio para avergonzar a los sabios. A través de los evangelios, al seguir considerando el ejemplo de Pedro, vemos que en su formación él cometió una y otra vez varios errores y algunos fueron significativos. Sin embargo, la Biblia nos dice que cuando el Espíritu Santo se derramó sobre los 120 en la fiesta de Pentecostés, el Espíritu Santo también vino sobre Pedro. Y este hombre, solo unos días atrás, había aconsejado al mismo Señor Jesús para que no fuera a la cruz. Y luego lo negó en 3 ocasiones, incluso pronunciando maldiciones. Pero la Biblia nos dice que después el Espíritu Santo vino sobre él, fue ungido con el poder de Dios y fue utilizado por el Señor para predicar y alcanzar a miles de personas en la unción del Espíritu Santo. Entonces podemos ver
cómo la palabra de Dios nos muestra que el Señor tiene abundante misericordia y perdona nuestros pecados. Él trata con nuestro carácter y continúa adelante con sus planes. Sigue enseñando a sus hijos, aunque a veces el escenario del aprendizaje sea doloroso. Pero nuestro Creador trabaja todos los días en nuestro corazón, como dice la Escritura, porque así lo declara el Señor. Yo los hice, yo los creé y hasta las canas los soportaré. Dios toma lo vil y menospreciado del mundo para avergonzar a los fuertes y para avergonzar a los sabios. Y la Biblia dice que Dios lo hace así para que nadie se jacte en su presencia, pues toda la gloria es de Dios. Pero precisamente esto también entonces nos enseña que no se trata de nuestras capacidades, talentos o virtudes, sino de la grandeza y misericordia de Dios. No se trata de nuestra capacidad, sino del poder de Dios. No se trata de lo que podemos hacer, sino de lo que Jesucristo el Señor puede hacer a través de nuestras vidas. Como podemos ver entonces, a pesar de todo, Pedro perseveró aferrado a la gracia del Señor hasta lograr alcanzar el plan que Dios había diseñado para su vida. Él glorificó a Jesús, honró a su Maestro con un ministerio que alcanzó a miles y miles de personas. A veces nosotros pensamos que Dios no nos quiere bendecir o que Dios no nos quiere poner en lugares de privilegio porque somos muy malos, porque somos terribles, por todas nuestras debilidades y nos culpamos. Pero la verdad es que no se trata de nosotros, se trata de Dios. No se trata de lo que podamos hacer, sino de lo que Dios puede hacer a través de nosotros. La Biblia nos enseña respecto a Pedro que él escribió la primera y segunda carta de Pedro. Además, fue el primer líder del avivamiento en Jerusalén. Él fue una columna poderosa y fuerte en esa primera iglesia. Y si bien es cierto que antes negó al Señor, al final de su vida fue crucificado por orden del Imperio Romano y enseña la historia que él pidió que lo pusieran con la cabeza hacia abajo porque no era digno de morir como el Señor Jesús. Vemos entonces a un hombre comprometido con todo su ser como fiel seguidor y servidor de Jesucristo. Entonces vemos a un corazón que fue transformado poco a poco por el poder de Dios. Lo que el Señor requiere es que haya en nuestro corazón disposición. Debemos disponer nuestro corazón. Él es el que nos transforma. Él nos ayuda a superar la ira, a superar el enojo, a superar nuestras debilidades y tentaciones. Él es el que transforma nuestro carácter. Él es el que arranca toda raíz de amargura y transforma nuestro corazón. Dios es todopoderoso. El Señor transforma tu vida y puede transformar también la de toda tu familia. Procuremos, pues, que Dios cumpla sus planes en nosotros. Quiero invitarte a orar en este momento. Padre, en el nombre de Jesucristo el Señor, primero queremos darte, Dios mío, gracias por todas tus bendiciones, por tu protección, por tu provisión, pero gracias por recordarnos a través de tu palabra que tú eres todopoderoso y que tu amor por nosotros es infinito, Señor. Queremos darte gracias, Dios mío, porque tú trabajas en nuestro corazón, tú transformas nuestro carácter. Gracias, Señor, porque tú eres perfecto y todopoderoso, porque al final podemos confiar, Señor, en que tú eres, Dios mío, el que transforma todas las cosas en nuestra vida y en nuestro entorno. Gracias, Señor, porque en ti podemos descansar y te pedimos, por favor, haz tu obra en nuestro corazón, haz tu obra en nuestra vida, haz tu obra en nuestra familia, en el nombre de Jesucristo. Transfórmanos de acuerdo a tu plan y a tu propósito. Ayúdanos a ser instrumentos poderosos en tus manos para la gloria de tu nombre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y hasta una próxima oportunidad.